En la vasta historia política de nuestro país podemos encontrar un poco de todo, es decir, desde periodos de completa inestabilidad hasta un régimen descrito por Vargas Llosa como una dictadura perfecta. El día de hoy nos vamos a enfocar en el periodo que comprende de la Revolución Mexicana hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que, si lo contamos desde el primer presidente post-Porfirio, pasaron más de 80 años. Y pues para aterrizar la idea sobre Porfirio Díaz, creo que es la persona más polémica que ha ejercido el poder en nuestro país, y es que el régimen trajo consigo una serie de beneficios que a grandes rasgos fue un desarrollo socioeconómico considerable. Si bien se pudo cortar la brecha entre la clase media y la alta, la clase baja siguió marginada bajo el yugo de los hacendados, que a la larga se convirtió en el último movimiento violento de talla nacional. Y aunque a corto plazo parecía ser la solución, la democracia fue pisoteada. Y si a esto le sumamos que millones de personas fueron ultimadas, sigue siendo el movimiento más importante después de la independencia, desde mi punto de vista. Durante los 30 años de Porfirio Díaz en el poder, se podría decir que México vivió una cierta estabilidad política, pero la revolución vino a movernos el tapete. Comenzaron otros 30 años de inestabilidad, en donde los presidentes no tenían una duración preestablecida, eran interinos, u ocupaban la presidencia de forma provisional en menos de un año, durando días, horas incluso. Las corrientes políticas estaban en constante roce, y no solo en las diferentes cámaras o partidos políticos, sino también dentro y fuera de estos. Como podemos notar, el movimiento y sus consecuencias están llenos de matices. No se puede responder de una forma clara hacia dónde se inclina la balanza en un ejercicio de valor, pero sí se pueden poner los hechos sobre la mesa para elaborar un juicio a criterio personal. Después de algunos años, Plutarco Elías Calles llegó a la presidencia de México, donde creo que hay un antes y un después, un parteaguas, por cimentar las primeras bases para la democracia como la conocemos hoy en día. Los llamados caudillos aún velaban por intereses pendientes durante años. Se dice por ahí que los beneficios de la revolución solo habían llegado a unos solos cuantos. Y vaya que esto es una constante a lo largo de toda nuestra historia, Posterior a esto, el país vivió unos cuantos años de inestabilidad económica muy curiosos, pues tuvo picos muy altos en donde algunos años parecía que México apuntaba a ser potencia mundial, con el auge del petróleo y mejor conocido en su momento como el oro negro, por ejemplo. Creo que lo más característico del periodo de los hijos de la revolución fue el populismo. Recuerdo particularmente la escena que se mandó el presidente José López Portillo diciendo que defendería el peso como un perro en una de las peores crisis en México. La historia nos dijo y nos sigue diciendo que el populismo funciona rara vez. Y pues bien, para calificar a los presidentes decidí hacer un top 5 en el que calificamos de forma pareja en los rubros y materias como económico, social y político. Número 5. Felipe Calderón Hinojosa. Se crearon oportunidades de empleo por todo el país, también realizó un decreto de austeridad para reducir su sueldo y el de los secretarios de Estado. Impulsó la educación con programas como Escuela Segura y reestructuró a las Fuerzas Armadas con el objeto de atacar el narcotráfico. Número 4. La explotación de hidrocarburos hizo crecer al país de forma exponencial. Promovió la denominada Alianza para la Producción, promulgó una ley de amnistía política y en el campo internacional restableció las relaciones diplomáticas con España. Número 3. Vicente Fox. Aquí se dio la transición política más importante en la historia, cortando los 71 años del PRI en la presidencia. Controló la inflación en un 4.48% en promedio en su sexenio e incrementó el gasto de desarrollo social. Número 2. Ernesto Zedillo. Entre sus logros están la firma de tratado con la Unión Europea, los datos macroeconómicos y el récord de exportaciones de petróleo con elevados precios. Número 1. Adolfo López Mateos.
Se mejoró el nivel socioeconómico de los mexicanos y la industria creció un 51.9% como resultado de significativas inversiones en los sectores automotriz, petroeconómico, mecánico y de papel. Impulsó la educación pública al establecerse el libro de texto gratuito en las escuelas primarias. Se mejoró la alimentación infantil con el incremento de los desayunos escolares, se creó el ISSSTE, Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.